Aturdimiento en cerdos. Video realizado por Javier Bravo, Nicole Fiallos, Pamela Guzmán y Gabriel Márquez. Es muy importante que los animales destinados al sacrificio sean inmovilizados apropiadamente antes del aturdimiento. Esto tiene como objetivo asegurar la estabilidad del animal para que el aturdimiento se realice correctamente. Los animales deben ser conducidos al área de aturdimiento tranquilamente, sin hacer mucho ruido y jamás se los debe golpear. Deben ingresar en una sola fila para colocarlos en una caja de aturdimiento, que es un dispositivo apropiado de inmovilización. De ninguna manera se debe inmovilizar manualmente. Se recomienda dejar inconsciente al animal antes de su sacrificio, con el fin de evitar el dolor, el estrés y la incomodidad del procedimiento. Sea cual fuera el método de aturdimiento, el animal debe estar insensible por un tiempo suficiente, de manera que el desangrado ocasione una muerte rápida por pérdida de oxígeno al cerebro, es decir, anoxia cerebral. En otras palabras, la muerte debe presentarse antes de que el animal recobre el conocimiento. Hay 3 tecnologías básicas para lograr el aturdimiento en cerdos: la percusión, la electricidad y el gas. Aturdimiento de percusión. Este método produce un shock al cerebro. Se lo realiza mediante el uso de un perno cautivo. Básicamente, este método consiste en una pistola que dispara un cartucho de fogueo empujando un pequeño perno metálico por el cañón. El perno penetra el cráneo, produciendo una conmoción al lesionar el cerebro o incrementar la presión intracraneal, y se genera un hematoma. Hay 2 variantes de esta pistola. Una cuenta con una manija y un gatillo, mientras que la otra tan solo es un cañón que se tiene en la mano. Para usarlo se coloca contra el cráneo, lo cual hace disparar el cartucho. Así, mediante un fuerte golpe en el cráneo, se logra la pérdida del conocimiento. Sin embargo, el cerebro en sí no se penetra. La pistola se coloca en un punto exacto de la cabeza del animal. Los fallos en el aturdimiento por medio de este método son generalmente debido a un mal mantenimiento del equipo que se usa para realizarlo. Aturdimiento con dióxido de carbono. El uso del gas dióxido de carbono es un método relativamente nuevo para aturdir, apropiado en cerdos. Sin embargo, es aplicable únicamente en mataderos industriales grandes, ya que este sofisticado equipo es relativamente costoso. Básicamente se aturden los animales por medio de diversas concentraciones de dióxido de carbono en el aire. Las concentraciones de dióxido de carbono para el aturdimiento en cerdos son de por lo menos 80% en aire durante 45 segundos. Sin embargo, la aceptabilidad de este método desde el punto de vista humanitario ha sido cuestionada. Para algunos tipos de cerdos puede ser satisfactoria, pero para otros puede ser un factor muy estresante. En este esquema se ve el proceso que se debe seguir para un aturdimiento de cerdos con dióxido de carbono. Es un proceso discontinuo en el que el animal ingresa al túnel de CO2, se baja a la cámara con una alta concentración de CO2 donde pierde el conocimiento. Luego es izado nuevamente y expulsado del túnel. Sin embargo, el método más utilizado es el aturdimiento eléctrico. Aquí se induce un estado epiléptico en el cerebro. Este estado debe durar lo suficiente para realizar el desangrado, ocasionando la muerte por anoxia cerebral. Se aplica una corriente alterna de bajo voltaje a través de 2 electrodos colocados de lado y lado del cerebro por medio de unas tenazas. Para facilitar el paso de la corriente eléctrica a través del cerebro, se rapan los pelos del lugar de la aplicación de los electrodos o se mojan estos. Al realizar este procedimiento, las extremidades se extienden, la espalda y la cabeza se arquean y los ojos se cierran. Luego de 10 segundos o más, los músculos se relajan paulatinamente y esto es seguido por espasmos. Los electrodos se deben retirar en esta etapa ya que han completado el aturdimiento. Si el operario aplica el aparato en un punto equivocado, es posible que el animal no pierda el conocimiento. Esto se conoce como un shock pérdido o estado de pesadilla de Leduc. El animal se paraliza y no puede emitir ningún sonido, pero está completamente consciente. Las unidades de aturdimiento deben contar con un transformador u otros circuitos eléctricos que suministren el amperaje mínimo recomendado y el voltaje requerido para producir la insensibilización.
A continuación, se presenta un video grabado en el Canal Metropolitano de Quito por Javier Bravo y con ayuda del Dr. Tipán. El lugar donde se realiza el aturdimiento en los cerdos es en la parte inferior de los bordes de la oreja, de modo que la descarga eléctrica se da directamente en el cerebro. Esto produce la insensibilización del animal para evitar el estrés y descargas hormonales. La inconsciencia provocada hace que los animales no sufran al momento del degüelle, por lo que este método está directamente relacionado con el bienestar animal. En caso de que la carga eléctrica no sea lo suficiente para insensibilizar al animal, se puede producir un estado de sufrimiento total mientras se hace el degüello y por ende provocar la producción de adrenalina en el animal, lo que causará una disminución en la calidad de la carne. En otro caso, cuando la carga eléctrica es excesiva, las consecuencias en el animal son muy notables. Se presenta una ruptura a nivel de caderas y médula espinal, hemorragias a nivel muscular y de órganos, y muerte instantánea del cerdo, por lo que se recomienda un amperaje de 2. Es importante tomar en cuenta lo dicho anteriormente para evitar una pérdida económica, ya que los animales mal insensibilizados van a reducir la calidad de canal, que en muchos de los casos ya no será aprovechable para el consumo humano. Maestro, ¿cuánto de voltaje tiene eso? 400. Yo voy a quedar en la descarga. Vayan nomás. ¿Dónde se le hace? ¿En qué parte le da la descarga?